Buenas noches, queridos hermanos. Gracia y paz en Cristo Jesús para todos ustedes. Estamos continuando con este hermoso estudio que hemos venido desarrollando ya por varios lunes. Estamos estudiando nuestras raíces, nuestras confesiones. Estamos estudiando cada uno de los artículos de la fórmula de concordia. Hoy vamos a estar meditando, pensando un poco, también mirando algunas preguntas referentes a lo que es el libre albedrío. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con oración. Te pedimos, Señor amado, que nos guíes en el estudio de tu bendita y santa palabra, que sea el Espíritu Santo nuestro guía, nuestro maestro. También, Señor, con humildad nos acercamos ante ti pidiendo el perdón de todos nuestros pecados que recibimos solamente por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero leerles lo que nos dice la fórmula de concordia respecto al libre albedrío. En asuntos espirituales, el entendimiento y la razón del hombre son completamente ciegos y por sus propias facultades no comprende nada, como está escrito en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y le falta entendimiento. Cuando se le examina acerca de cuestiones espirituales. Lamentablemente, el sinergismo, como hablamos en la clase pasada, siempre ha tratado de inmiscuirse en los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. Y lo que la palabra de Dios nos quiere dejar claro siempre es que nuestra salvación y la conversión no es contribución de nuestras propias obras o capacidades humanas, sino como San Pablo bien nos ha enseñado en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, en su condición natural, no puede percibir, ni recibir, ni aceptar por sus propias capacidades la gracia de Dios, que es algo externo que viene a él. Y este es el tema de estudio que hoy vamos a estar entonces dialogando con nuestro pastor Henry al respecto. Bienvenidos a esta clase de hoy. Buenas noches, hermano pastor, ¿cómo vamos? Muy bien, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien. Le agradezco que haya sacado el tiempo para enseñarnos un poco más sobre el libre albedrío y toda esta falsa doctrina sinergista que en verdad lleva a muchas personas al infierno. Y tengo unas preguntas para compartir, para que nos puedas ayudar y a todos los que estamos estudiando contigo. Tengo dos preguntas temáticas y otras preguntas analíticas. Entonces, no sé si estás listo para poder escuchar las preguntas que hemos preparado. Claro que sí, hermano. Bueno, mi hermano, estoy hablando de una pregunta temática, ¿qué papel desempeña, si es que en realidad desempeña alguno, el albedrío humano en la conversión o regeneración? Muy bien, hermano. Esa es una pregunta que creo que es fundamental para iniciar con el estudio de esta noche. Primero, porque debemos dejar claro de que no desempeña ningún papel. Todo lo contrario, la enseñanza de la Biblia nos remite a que es precisamente el Espíritu Santo el que nos ha convertido de nuestra incredulidad y de nuestra condición de pecado en que nos encontramos, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, la palabra de Dios dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas,
pero ahora se han vuelto el pastor que cuida de sus vidas. Y esa es la condición del ser humano. Él no tiene ninguna capacidad natural que le permita poder crear la fe o tomar la decisión de venir a Dios, como algunos dicen en todo este lenguaje religioso, ¿no? Aceptar a Cristo y disponer de su vida para el servicio de Él, sino lo contrario, es obra exclusiva del Espíritu Santo en la vida de la persona a la que le permite convertirse. Ah, qué bien, sí, muy claro ese punto. ¿Permite la Escritura, al enseñar que la salvación nos llega solo por la gracia de Dios, que el ser humano o su voluntad sea causa contribuyente a dicha salvación? Muy bien, hermano. Vamos a leer algunos textos bíblicos como para responder, aunque desde ya estamos diciendo no, ¿cierto? No, no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, Efesios 2, en el versículo 1, dice a ustedes, Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Para avanzar un poco, si vamos al versículo 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y es muy interesante este versículo que acabamos de leer, Efesios 2:5, porque por una parte nos muestra la realidad del ser humano. Él está muerto en delitos y pecados. Y por otra parte, se afirma que es la gracia de Dios la que nos permite a nosotros disfrutar del regalo de la salvación, no nuestras obras, no nuestros esfuerzos. Por eso debemos contestar a la pregunta que me acabas de hacer, hermano, de que en ninguna manera el ser humano por su propia capacidad podría contribuir a la salvación. Ah, qué bien. Entonces, la Biblia en ningún momento apoya de que el hombre pueda ayudar en su conversión y tampoco apoya esta falsa doctrina de que el hombre contribuya pues a la salvación. Mira esta pregunta temática, perdón, analítica, que ya entramos en ellas. ¿Qué hace que el sinergismo sea una plaga tan persistente? Muy bien, hermano, gracias por la pregunta. Y si los hermanos que nos están viendo recuerdan, la clase pasada estuvimos ya dando como algunas pinceladas, le podemos decir, a este tema del sinergismo, ¿cierto? Precisamente el tema que estamos tomando en esta clase se da debido a esa controversia que se da con los sinergistas, que sin duda causaron un gran daño en diferentes etapas de la historia de la iglesia. Por ejemplo, vemos en los primeros siglos que ya el sinergismo estaba tomando fuerza y vemos que Agustín de Hipona es ese hombre que se pone del lado de la enseñanza correcta de las escrituras para combatir esta falsa enseñanza. En la época de la Reforma fueron varias las personas también, ellos, pienso que más adelante vamos a poder mencionar algunos de ellos, pero siempre el cristianismo que ha sido fiel a las escrituras ha tenido que luchar, ¿cierto? Ha tenido que luchar con esta falsa doctrina que lamentablemente también en algunos casos ha afectado a algunos hermanos en la fe. Y tú, hermano, también que eres pastor y que trabajas con muchas personas, te das cuenta que a veces muchos hermanos vienen a nosotros precisamente con esas dudas, ¿cierto? Bueno, ¿yo qué debo hacer para que mi salvación y mi relación con Dios sea mejor? Ese tipo de preguntas siempre nos muestran que es algo que está allí y que siempre los pastores, los líderes, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos, de la salud de nuestras congregaciones, siempre enseñando la doctrina correcta de las Sagradas Escrituras y así poder combatir este deseo y este pensamiento
tan carnal, podríamos decir, pero que siempre está allí tratando de infiltrarse para corromper la doctrina verdadera. Ah, qué bien, sí. Necesitamos estar cuidándonos y tener mucho cuidado dentro de la iglesia, porque a veces uno puede escuchar eso en la forma de hablar de algunos hermanos o tal vez de algún pastor. Yendo un poco más a la historia de Lutero, cuando él estaba, pues, ese debate con Erasmo, de acuerdo a este encuentro que tuvieron ellos dos, ¿qué tan imperecedera es de importancia esta situación o lo que pasó entre ellos? Claro que sí. Y sería bueno, pastor, que pues por lo menos al menos en un minutico podamos resumir un poco quién era Erasmo, ¿cierto? Erasmo fue un brillante humanista, y decimos brillante no porque lo estemos destacando, sino porque así, digamos, a nivel de la sociedad se ha visto. Tuvo una contribución que fue muy importante en su momento y fue esa edición que él hizo del Nuevo Testamento griego, ¿cierto? Que es conocido como el texto recibido o el textus receptus, ¿no? Pero en cuanto a su posición, él siempre fue una persona que se mantuvo muy en la línea papista, ¿no? Y inclusive siempre se mostró como un defensor de la doctrina romana. Y en uno de sus escritos, creo que fue en 1524, él escribe exaltando precisamente el albedrío humano, o sea, las facultades que el ser humano tendría para contribuir con su salvación, que podría contribuir para lo que podríamos decir su crecimiento espiritual. En respuesta a esto, Martín Lutero hace un escrito que es bastante extenso, se llama La voluntad determinada, ¿cierto? Es un libro que tiene bastante contenido y es muy interesante que lo podamos de pronto conocer un poco más. Creo que usando las redes sociales que tenemos hoy en día, podríamos aprovechar para compartirlo con algunos hermanos que tengan interés en conocer más, ¿cierto? Y poder leer un poco más de la esclavitud de la voluntad, que fue la respuesta que Lutero le da a él, porque aquel hombre se enfocó, como hemos dicho, en destacar que el ser humano tenía atributos naturales que le permitían tener una relación con Dios, y Lutero a eso responde que la voluntad del ser humano precisamente está esclava por su pecado y por eso no puede venir a Dios y creer por sí mismo. Es como lo que podríamos resumir de la respuesta que el doctor Lutero le da a Erasmo. Interesante, interesante poder estudiar ese libro y cuando seguimos hablando de este sinergismo, pues sabemos que la Biblia no es ambigua para tratar temas como estos. Existen algunos textos bíblicos que nos ayudan para nosotros defender a la Biblia, defender la palabra de Dios de esta falsa doctrina. Así es. Así es, pastor. Por ejemplo, si podemos mirar rápidamente Romanos 3:28, nos dice Pablo, por tanto, llegamos a la conclusión que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es una declaración bastante contundente, ¿cierto?, al respecto. Si miramos Romanos, por ejemplo, 11:6, también nos dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Y el texto que ya me había referido a él, de Efesios 2, podríamos mirar el versículo 1 hasta el 10, pero por causa del tiempo vamos a limitarnos solo del 8 al 10. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las obras para que nadie se gloríe,
Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos de acuerdo a ellas. El versículo 8 y 9 nos deja claro esto, ¿cierto? Ha sido la gracia de Dios, su amor, lo que nos ha permitido tener la salvación. Y Pablo reitera, no es el esfuerzo humano. No, el ser humano no ha contribuido ni con el 1, ni con el 10, ni con ningún porcentaje. Como el doctor Lutero también lo enseñaba, en este tema el hombre es totalmente pasivo, no tiene ninguna acción, porque sabemos de que antes de ser regenerados por el Señor, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo alguna vez les contaba la anécdota que tuve un diálogo con el pastor de un grupo religioso y aprovechando pues que había como una amistad con él y no sé por qué llegamos al tema de hablar precisamente del libre albedrío y de la salvación y él cuando veíamos, yo le citaba algunos textos, él siempre se resistía y me decía, es que yo no puedo creer de que yo no tenga que hacer nada. Y él decía, así sea el 0.1% tengo que hacer algo, ¿no? Y yo le decía, no, porque la escritura es clara en decirnos la verdad, que es la obra de Dios, que nosotros somos totalmente pasivos. Pero me decía, no, es imposible. Y creo que eso es lo que lamentablemente el sinergismo ha traído y que hoy también en todo esto de la falsa doctrina ha sembrado en muchas personas siempre el deseo natural de querer hacer algo, ¿cierto? No, yo necesito hacer algo, pero cuando abrimos las escrituras, ellas nos dan una luz tan clara y nos muestran la realidad de la gracia de Dios. De Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición escuchar esos pasajes bíblicos y cómo nos da pues la seguridad de que nuestra fe sí concuerda con lo que dice la Biblia. Hablando de dificultades, ¿cuáles dificultades se inyectan en la disputa? Hablando de ese tema de la razón humana, ¿cierto? Cómo la razón humana siempre está batallando con ese tema del sinergismo. Sí, ese siempre va a ser como lo que algunos llamarían como el síndrome del propio raciocinio, ¿no? Entrar en esta disputa, como decía hace un momento atrás, de pensar de que no, yo debo hacer algo para obtener el favor de Dios. Y eso es lo que la razón humana siempre va a luchar. Lamentablemente, cuando se impone la razón, entonces puede el ser humano llegar a la conclusión y por eso vemos que las falsas doctrinas siempre van a estar promoviendo esto, ¿cierto? Todo lo que sea racional, no, es que si haces esto vas a recibir aquello. Y eso de alguna forma le genera satisfacción a ese hombre natural. Y esto pues sabemos que es un peligro precisamente porque contradice todo lo que la Biblia nos enseña. Y esto es realmente una gran verdad que tenemos que considerar nosotros como cristianos. Pensando en personajes de la época de la Reforma como Melanchthon, tengo una pregunta frente a él. ¿Cómo usted nos puede explicar a nosotros esa tendencia de Melanchthon que tenía en vista con su buena relación que tenía con Lutero, pero vemos qué pasó con él, el sinergismo? Sí, pastor, yo reconozco que personalmente pues tuve como una experiencia en los años de seminario. En mis manos llegó un libro que todavía conservo de los primeros años de Melanchthon, sí, al lado de Lutero. Es un escrito dogmática donde pues vemos a un Melanchthon muy parecido a Lutero.
defendiendo precisamente las tesis que el doctor Lutero defendió desde las Escrituras, defendiendo las grandes doctrinas bíblicas que todavía hoy los luteranos confesionales enseñamos. Pero a la medida que la historia va avanzando, uno se siente como un poco desilusionado porque comienza a ver que este hombre como que se va distanciando del pensamiento de Lutero. Lo que podríamos concluir en ese aspecto es que Melanchthon, mientras estuvo al lado de Lutero, como que Lutero lo controló, porque lamentablemente pues la conclusión a la que llegamos es que él siempre fue un sinergista. No fue que de un momento a otro se convenció de esto, sino que posiblemente por su formación, su experiencia, podríamos decir, siempre se había mantenido así, pero había sido controlado por Lutero. Ya es, después de la muerte de Lutero, como ya hemos mencionado en las clases anteriores, que lo vemos abiertamente entrando como en polémica y de alguna manera oponiéndose a esos postulados doctrinales que precisamente están sustentados en las Sagradas Escrituras. Y ya él comienza a enseñar una falsa doctrina. Ah, sí, qué lástima que se haya desviado tanto Melanchthon. Cuando estamos hablando de ese tema del sinergismo, del libre albedrío, pues sabemos que Lutero eh, fue muy bíblico en esto. Nosotros podemos defender ese punto de vista de Martín Lutero fuera de las escrituras. Eh, por supuesto que no, ¿cierto? Las escrituras son la base de nuestra fe y el epítome, ¿no? Que hace en la clase pasada precisamente nos referimos a él, de la fórmula de concordia. En el punto 1 nos dice, creemos, enseñamos y confesamos que la única regla y norma según la cual debe valorarse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan, perdón, es exclusivamente las escrituras proféticas y apostólicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esa es la base precisamente que Lutero también toma para sí. Y es la escritura, la fuente, precisamente el que sostiene esta enseñanza, porque Lutero no la inventó o no la descubrió, como algunos dicen, sino que precisamente la tomó de lo que la Biblia con claridad enseña. Qué bien, eso nos da más seguridad de que lo que creemos como luteranos siempre está de acuerdo a las escrituras. La pregunta que sigue tal vez es un poco con términos extraños, pero como sabemos que todo eso tiene que ver con la razón humana, nos dice la pregunta que cuando estamos hablando, si Lutero niega que el hombre exista en él una capacidad psíquica para definir al ser humano como tal. Sí, entonces, digamos que siguiendo la línea de lo que hemos venido estudiando en esta clase, podríamos decir que el hombre por naturaleza no es capaz de definirse a sí mismo, sino que él necesita algo externo y para esto pues sabemos que es la gracia de Dios, ¿cierto? Algo que no es producto de sí mismo, sino que viene de una manera externa, que es Dios manifestando su amor para con él, para otorgarle el regalo de la salvación y de la vida eterna. Qué bien, qué bien. Ya hablamos del sinergismo en la justificación. Ahora, este sinergismo nos ayuda, o cuando hablamos del libre albedrío, nos ayuda algo en nuestra vida de santificación, o cómo funciona esto aquí. Sí, porque, bueno, debemos dejar claro que la gracia de Dios es la que nos convierte. Por eso hemos sido salvos, no por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, por nuestras obras, sino que ha sido la gracia de Dios en nosotros. Y esto, entonces,
produce lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en este sentido, el albedrío, así como también la mente y el corazón, se renuevan en una nueva vida, ¿cierto? Es como la conclusión que Pablo nos hace en 2 Corintios 5:17. De esta manera podemos ver allí la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente de su santificación. El albedrío, la mente y el corazón se mueven en una nueva vida, la vida que nos es dada por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y la última pregunta que tengo para este tema y en esta noche. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Lutero y Melanchthon? Bueno, es muy interesante. Yo creo que aquí es donde ya queda como muy marcada la diferencia. Lamentablemente, Melanchthon había dicho que hay 3 causas que son las que cooperan en la conversión del ser humano: la gracia de Dios, la palabra, y una tercera que es donde está, digamos, el error y la falsa doctrina, y es el albedrío consentidor del ser humano. O sea, decía, estas son las 3 cosas que contribuyen a la conversión del ser humano: la gracia de Dios, la palabra y el albedrío consentidor del ser humano. O sea que, si bien, por poner como un ejemplo, la gracia de Dios se derrama en la palabra que él decía, pero es el ser humano el que toma la decisión de lo que tiene que hacer, ¿no? Y ese es como el peligro de esta falsa doctrina, porque parece muy sutil. Mientras preparábamos esta enseñanza, también pensaba un poco en eso. Decía, ¿cómo la falsa doctrina es tan sutil? A veces, cuando estudiamos nuestras confesiones luteranas, nuestras raíces, vemos que esos puntos de controversia que hemos venido estudiando cada lunes, a la final no tienen como, o sea, si uno lo leyera muy rápidamente, uno no vería como mayor dificultad en eso, ¿cierto? Cuando nosotros en nuestro hablar coloquial, siempre cuando alguien tiene una prenda de ropa con alguna mancha o algo, nosotros usamos una palabra coloquial diciendo, eso caminando rápido no se nota mucho. Y lamentablemente así pasa con muchos hermanos, con muchos pastores, con muchas personas que están en la enseñanza, porque pasan muy superficialmente por todo esto y fácilmente pueden caer en ser consentidores y en terminar enseñando una falsa doctrina, como fue el caso lamentable de Melanchthon, ¿no? Entonces, la diferencia es que Lutero hace un gran énfasis en los medios de gracia, ¿cierto? En los sacramentos, en el Evangelio. Él fue más allá y dice, no, hay algo allí, es el albedrío consentidor del ser humano, y eso es algo que las escrituras nos dejan claro de que no es por nosotros que recibimos el favor de Dios para nuestra salvación, y también es de lo que Lutero siempre se afirmó: es Dios que por el Espíritu Santo crea en nosotros la fe por el oír la palabra, como está en Romanos 10:17, ¿cierto? De modo que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, profe, amigo pastor, agradezco pues su tiempo para atender estas preguntas y esperamos pues de que todos hayamos aprendido mucho con ese tema del sinergismo. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Siempre es muy bonito que compartamos este compañerismo y sobre todo afirmándonos en la palabra de Dios y conociendo un poco más en nuestras raíces. Qué bien, Eso qué es una bien. gran bendición. Sí, ¿vas a terminar con oración? Claro que sí, hermano. Entonces oremos. Te agradecemos,
amado Dios, por darnos tu santa palabra, por la verdad de ella, porque nos permites estudiarla, escudriñarla, profundizarla también. Te rogamos que de ese mismo modo la apliquemos a nuestra vida. Hoy hemos estudiado el libre albedrío y cada vez que nos fijamos en lo que tu palabra nos enseña, estamos más agradecidos porque vemos tu amor y tu gracia. Sin nosotros merecerlo, tú nos has salvado, nos has dado vida por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por la vida de nuestros hermanos, todos los que participamos en esta clase. Qué hermoso ha sido hoy poder tener un estudio más de ella. Danos tu santa bendición y tu paz. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Seguimos en contacto. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Saludos.